Bienvenidos nuevamente, muchachos. Gracias por venir. Vamos a ver hoy lo que son descomposición de polinomios y factores. Esta simple denominación, ¿qué les recuerda? ¿Qué se imaginan que define eso? Descomposición de polinomios y factores. ¿Qué les evoca cuando habla uno con respecto a descomposición de polinomios y factores? En parte, sí. Es como, por ejemplo, tener x cuadrada menos y cuadrada. Eso lo puedo ver como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? A eso se refiere. O, porque ahí tenemos un polinomio, ¿no? También podríamos tener x cuadrada más 2 veces x por y cuadrada, pues eso lo podemos ver como x cuadrada, pero x más y por x. ¿Sí? O sea, tomar el polinomio y ponerlo en un producto de factores. ¿Sí? En correspondencia. Vamos a ver de qué se trata esto. No son muy rigurosas las pruebas que traigo, pero bueno, ahí hay un desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Bueno, descomposición de polinomios en factores. La descomposición de polinomios en factores es un proceso fundamental de la álgebra que consiste en expresar un polinomio, en este caso PNZ o PX, ¿sí? De grado n como un producto de factores más simples, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué voy con todo esto? Bueno, en algún caso, por ejemplo, si tenemos un polinomio, no tendríamos problema en integrar, porque un polinomio, como está presentado, pues es una suma de términos, ¿sí? Que tienen coeficientes y tienen variables. Entonces, en ese aspecto no hay mucho problema con el polinomio, simplemente se toma si se quiere integrar el polinomio, pues se integra el número de términos que tenga el polinomio y listo, ¿no? Se acaba. El problema empieza cuando estamos trabajando con polinomios de forma racional. ¿Esto qué implica? Que tanto el numerador como el denominador son polinomios, son funciones polinomiales. Es ahí donde entramos, no en conflicto, pero sí, pues de alguna manera no es tan sencillo, así a primera vista, pues hacer una integral. Si tenemos un integrando de la forma px entre qx, la pregunta es cómo se hace. Esa sería la cuestión. Y depende también del grado del polinomio. ¿Sí? En este caso vamos a ver, y cuando se habla de polinomios en descomposición más simple, va enfocado más que nada a la descomposición del polinomio que está en el denominador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo descomponiendo el polinomio que está en el denominador, que puede ser un polinomio de 4 entradas o de 4 términos, de grado 3, de grado 4, de grado 2, qué sé yo. Puede implicar ciertas cuestiones que no son así como está el polinomio, integrables de facto. ¿Sí? Bueno, ustedes me dirán, bueno, pues puedes usar la integral, si tienes un cociente de polinomios, pues usa la regla del cociente. ¿No? Bueno, sí, uso la regla del cociente. Pero entonces el denominador me queda otra vez igual, pero al cuadrado. Bueno, ese es con la integral, con la derivada. Bueno, aquí hay diferentes cosas, ¿no? Estaba yo pensando en derivadas. Pero no es así. No es tan simple, ¿no? Entonces, por eso que recurrimos a la descomposición de polinomios en factores,
para poder procesar lo que son las que vamos, es lo que vamos tal vez a ver mañana. Descomponer los polinomios de fracciones, o de las fracciones, de un cociente de polinomios, y ver que si descomponemos en sus términos más simples, ¿sí? Que pueden ser términos simples en función de un binomio de grado n o un binomio de grado 1, también podríamos tener no necesariamente la descomposición de polinomios de grado 1 y ponerlos en binomios de grado k, sino que lo que surge aquí es que puede haber polinomios de grado 2. O sea, tenemos un polinomio mayor de grado 6, 7, por decir algo, 8, y lo podemos poner en un polinomio de grado 2, y se puede generar un producto de dos polinomios, uno de grado 1 y uno de grado 2, o uno de grado 2 y uno de grado, o dos de grado 2 y uno de grado 1, no sé. Depende de ahí de cómo descompongamos esos polinomios. Vamos a ver esto de qué trata, ¿no? Este proceso se basa aquí, bueno, aquí dice que se basa en el teorema fundamental del álgebra y en propiedades de las raíces o ceros del polinomio, ¿no? El teorema fundamental del álgebra dice lo siguiente. Establece que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en el conjunto de los números complejos o de los números reales. Esto implica que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, contando multiplicidades. ¿Sí? Es lo que enuncia el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Se supone que esto se debe de ver en álgebra superior o en álgebra para física, se supone. ¿Qué sigue? Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, ¿qué es la descomposición de un polinomio en factores? Dado un polinomio de grado n, o sea, de esta forma, ¿sí? ¿Cómo se debe de ver si lo descomponemos en factores simples? Si tenemos a la n, bueno, a n distinto de 0, ¿sí? Lo que podemos ver es que si tenemos n números complejos, ¿sí? Que son las raíces del polinomio, que pueden ser reales o complejas también, entonces el polinomio puede describirse de esta forma. ¿Sí? O sea, eso es a lo que me refería yo, descomponer un polinomio en su versión, bueno, en esta versión. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Pero vamos a ver unos ejemplos antes. Entonces, esta es la gran ventaja de poder descomponer un polinomio en el denominador de este estilo, algo de este estilo. Porque aquí tengo un producto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cómo, llegando a esto y descomponiendo en factores más simples un polinomio, un denominador, lo podemos poner en la suma de términos, o sea, en un polinomio también, pero de términos cocientes, ¿sí? Que quedarían de esta manera, algo acá arriba con esto abajo, algo acá arriba con esto abajo, o sea, estos términos z menos z1, z menos z2 serían los denominadores de los otros términos, y ya eso me permitiría en cierta forma resolver las integrales de manera más sencilla. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí n es el coeficiente principal del polinomio. Raíces múltiples, si una raíz zk tiene multiplicidad m, es decir, m. Es decir, aparece m veces, el factor correspondiente se eleva a la potencia.
sea, de este estilo. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente voy a tener coeficientes, más bien factores que sean simples y de grado 1, sino que puedo tener factores con grado diferente. ¿Sí? Puede variar. M2, M1, M2, MK tienen que ser por fuerza menores que M. ¿Sí? Entonces la suma de todos los M me tiene que dar M. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman raíces múltiples, ¿no? Entonces puedo tener las dos condiciones. Un factor donde tengo raíces que valgan 1, o raíces que valgan 2, que valgan 3. ¿Sí? Y en ese caso, pues, el tratamiento no varía mucho, pero sí es distinto. Vamos a ver. Polinomios con coeficientes reales, ¿sí? Si los coeficientes de los polinomios son reales, las raíces complejas aparecen en pares conjugados, ¿no? Tenemos los números, bueno, tenemos un número complejo y tenemos un conjugado también, ¿no? También es una raíz. En este caso, los factores cuadráticos correspondientes son estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, así veríamos producto de números complejos en este contexto y perdería su valor imaginario, ¿no? Va a ser como un tamaño. Bueno, esta sería una parte. Esto permite expresar el polinomio como un producto de factores lineales cuadráticos. ¿Sí? Repito, esto permite expresar el polinomio como un producto de factores lineales cuadráticos reducibles con coeficientes reales. Tenemos números al cuadrado, bueno, a eso se refiere, ¿no? ¿Alguna duda? Veamos ejemplos, consideramos el polinomio cuadrático de esta forma. Sus raíces son 2 y 3, ¿sí? Por lo que se descompone como, ¿sí? No varía mucho de los números reales como los vemos normalmente. ¿Sí? Aquí esto no tendría mayor dificultad. Esto nada más es para meternos un polinomio de grado 2 y esto, bueno, para que veamos cómo se descompone un polinomio cúbico con coeficientes reales. Ahí está. Tenemos ese polinomio de grado 3, ¿sí? Sus raíces son estas, ¿no? Z igual a 1, Z1 igual a 1, Z2 equivalente a I, Z3 igual a menos I. La descomposición en factores sería esta. ¿Sí? Recuerden que el desarrollo de los productos de los números complejos es diferente al de los números reales. ¿Sí? Obviamente que si estamos trabajando con números reales es más simple para nosotros, pero si llega a aparecer esto en términos de un número complejo, bueno, ya tienen el acorde, ¿no? Bueno, este sería O1. Vamos a presentar la demostración de la descomposición de polinomios, el teorema de descomposición de polinomios. Vamos a tomamos un polinomio de grado n en los complejos, ¿sí? Con coeficientes complejos, de esta forma, y donde entonces el polinomio puede descomponerse en factores lineales. Aquí es el punto, ¿no? Factores lineales de esta forma. Bien.
tomamos donde Z1 a Zn son raíces, ¿sí? del polinomio, ¿no? Que pueden ser repetidas si hay multiplicidad. Demostración, existencia de raíces por el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Que establece que todo polinomio no constante con coeficientes en los complejos tiene al menos una raíz en los complejos. Es decir, existe un z en C tal que el polinomio evaluado en Z1 es igual a 0. ¿Sí? O sea, todo el tiempo repetimos Z1, 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 entonces sería equivalente a 0. Justificación, el teorema es un resultado profundo en el análisis complejo y se demuestra utilizando herramientas como el teorema de Neumann-Wien, ¿sí? Y el teorema de la aplicación abierta. No lo demostraremos aquí, realmente todos como base. Factorización lineal, dado que Z1 es una raíz del polinomio, podemos expresar el polinomio de esta forma. ¿Esto qué significa? Vamos a tomar un factor, sacamos, ese factor es como tener un número a la n, ¿sí? O tenemos un valor x a la n y le sacamos una x, ¿no? Entonces tenemos x por x más 1. ¿Sí? Esa es la idea. Obviamente el QC, el polinomio Qn menos 1 también es un polinomio, este es un polinomio de grado 1, de grado menos 1, que el polinomio P en este caso. ¿Sí? Salud. Este factor lo vamos a aplicar 1, 2, 3, n veces, hasta que terminemos de descomponer todos los factores del polinomio Pn, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Aplicando el teorema del factor, que establece que Z1 es una raíz del polinomio, entonces Z1, perdón, Z menos Z1 es un factor del polinomio. 2. Realizamos la división polinómica entre estos términos del polinomio, ¿sí? Como Z es una raíz, el residuo es 0 y obtenemos esto, ¿sí? Aquí también va implícita la raíz, perdón, el residuo. O sea, estamos, en algunos casos se toma en cuenta el residuo, en este caso el residuo vendría siendo 0 en este momento, de momento, ¿sí? Este proceso se itera una y otra vez, ¿sí? Aplicamos otra vez el teorema fundamental, el polinomio de Q de Z. Ahora se lo aplicamos al polinomio Qn-1 de Z, ¿sí? Que es de grado n-1. Este polinomio también tiene al menos una raíz en C, que sería, digamos, Z2. Por lo tanto, podemos factorizarlo y nos queda así, ¿sí? Entonces, polinomio de grado n-2, ¿sí? Sustituimos la expresión anterior y ya tenemos esto, ¿no? Este proceso lo podemos llevar de forma inductiva, ¿sí? Y obviamente quedaría un factor lineal o una
raíz zk, ¿sí? En el késimo paso, quedaría como factor lineal z menos zk, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que para el polinomio, que es kn menos k, quedaría de esta forma, ¿no? Pues quedaría z menos k del polinomio, que zk sería la raíz de ese polinomio. Y bueno, seguiríamos el proceso hasta terminarlo con q0, ¿no? En ese caso ya tendríamos todos los términos y nada más tendríamos que ver que qz o q0, o sea, es un polinomio de grado 0, es decir, una constante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Les digo, no es muy rigurosa la prueba, estoy suponiendo muchas cosas. ¿Sí? Entonces nada más vamos sacando un polinomio, tomamos un polinomio, lo que hacemos de ese polinomio lo dividimos en dos términos, uno en un polinomio lineal multiplicado por otro polinomio, en este caso polinomio de grado n-1, y así tomamos el siguiente polinomio, el que tomamos, en este caso que qn-1, ese tiene una raíz que es z2, tenemos qn-2 que tiene raíz también, z3, y así sucesivamente, y vamos extrayendo cada polinomio. ¿Sí? Hasta tener esto. Esto es decir, es una constante, entonces cuando identificamos esa constante, ¿sí? Identificamos la constante dado que n, z, es el polinomio, y sus factores son polinomios de grado n. O sea, son un polinomio del mismo grado, ¿sí? Y la constante debe de ser igual al coeficiente del polinomio principal. En este caso, Pn. ¿Quién era el coeficiente de grado principal? ¿De acuerdo? AN, ¿no? AN, que es el polinomio, perdón, el coeficiente. Y bueno, así queda, ¿no? Bien. Consideración de multiplicidades. Si alguna raíz k tiene multiplicidad m mayor que 1, es decir, que aparece m veces, entonces el factor z menos zk se repite m veces en la factorización. Esto se debe a que el polinomio y sus derivadas se anulan en zk. ¿Sí? En caso de coeficientes reales, si los coeficientes del polinomio son reales, las raíces complejas aparecen conjugados, no aparecen en pares conjugados. Es decir, tomamos nuestro número complejo, ¿sí? A más b, ¿sí? Y lo tomamos como una raíz es una raíz. Entonces, el conjugado también es una raíz. En este caso, los factores cuadráticos correspondientes son los siguientes. Tenemos, esto ya lo había puesto. Sí, ¿no? Esto permite expresar. Miren, les estoy repitiendo la actividad. No, esto es otra cosa. Bueno, a ver, tenemos esto. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, ejemplo. Consideremos el polinomio cúbico z al cubo menos 3z cuadrada más 4z. Tenemos que encontrar las raíces aplicando el teorema fundamental de la álgebra. Encontramos que z igual a 1 es una raíz. ¿Sí? Factorizamos ese término. ¿Sí? Nos queda esto. Hay procesos para esto, ¿no? Hay procesos para esto.
Hay diferentes herramientas que se usan para hacer desglose de términos. Entonces, factorizamos y nos queda el polinomio al cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer, bueno, es encontrar otra raíz, ¿sí? Que en este caso, para z2 menos 2 veces z más 2 igual a 0, las raíces son z igual a 1 más menos i, ¿no? O sea, sería z más z igual a 1 más i, o z igual a 1 menos i. A eso se refiere. Entonces, la descomposición final sería de estos dos términos. Les repito, hay procedimientos para esto, ¿no? O sea, usando algún proceso de descomposición de factores que en general vamos a utilizarlos para números reales, ¿sí? Abarcarían estas cuestiones. Aquí, por ejemplo, usaríamos en el caso de los números reales, pues, los números de la de chicharronero y listo. Para los factores múltiples, para los factores lineales de grado múltiple, ¿sí? En este caso con raíces múltiples, ¿sí? Tenemos esto, ¿no? Tenemos un polinomio igual, que es de AN por Z, de AN multiplicado por Z a la N, más AN1, AN-1, multiplicado por ZN-1, y así sucesivamente hasta Z0, ¿no? En ese caso, estaríamos tomando ahora factores que tienen raíz, perdón, que tienen grado múltiple. Es a esto a lo que me refiero, y esto es lo que vamos a manejar más constantemente dentro de las integrales, que vamos a revisar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ya no los duermo con eso, entonces vamos a ver de qué se trata esto. Paso 1, definición de multiplicidad. Sí, la multiplicidad de una raíz zj dentro del polinomio es el mayor entero mj mayor o igual que 1, tal que z menos zj a la mj divide a el polinomio, pero z menos zj a la mj más 1 no lo divide. ¿Sí? Paso 2. Aplicando el teorema del factor generalizado, si zj es una raíz de multiplicidad de mj, entonces tenemos esto. ¿Sí? Es algo análogo a lo que vimos en factores lineales, ¿sí? Donde su grado es 1, aquí tenemos factores lineales de grado n, mj en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? A diferencia de los factores lineales. El exponente, de alguna manera, ¿no? En ese caso, si tenemos un factor de grado mj, el polinomio que sigue, el polinomio que resta, va a ser, bueno, en este caso sería n menos mj, o sea, lo que valga mj, por ejemplo, tienen un polinomio de grado 6, si tienen un polinomio de grado 6 y les aparece un polinomio de este estilo, un factor de grado 2, ¿qué les va a quedar? Como polinomio. Un polinomio de grado 4. ¿Sí? Es a lo que hace referencia esto. Donde obviamente kn menos mj
Es un polinomio de grado n menos n, ¿no? En el otro era así. Lleva de uno en uno. Aquí van en multiplicidades, ¿no? O sea, aquí se van eliminando más rápido. Que no tienen a ZJ como raíz. Esa es una diferencia, ¿no? Una demostración a grandes rasgos, aplicando el teorema del factor repetidamente. Si ZJ es raíz del polinomio de n, z, entonces z menos ZJ divide a z. ¿Sí? Tenemos esto. Esto es tomando. Bueno, aquí estoy repitiendo lo mismo que es. Bueno, siguiendo la idea, en este caso sería z menos zj por mj, ¿sí? Multiplicado por el polinomio que es q, n menos mj, z, ¿no? Y en el caso 2 sería exactamente algo análogo, ¿sí? Tenemos el polinomio de qn menos mj, ¿sí? Tiene una raíz, ¿sí? Esa raíz la vamos a tomar y la vamos a juntar con el factor a la qn mj más 1, y así vamos agregando, ¿no? Repetimos mj veces. Bueno, ahí es. Esto lo hice anoche, ¿eh? Ay, tronando. Iteración para todas las raíces. Bueno, aplicando el proceso anterior, ¿sí? Cada ZJ, como quizá ZJ, después de factorizar todas las raíces, obtenemos esto, ¿sí? Es un proceso análogo al anterior, ¿sí? Pero obviamente aquí estamos aplicando otro teorema, no estamos aplicando el teorema de fundamental de Darwin, estamos aplicando un teorema que se llama el teorema del factor, ¿no? Bueno, ahí los pueden checar ustedes con más detalle en algún libro de álgebra. Hay un libro que trae todo esto, que está desde la editorial MEC, que es un álgebra, es un libro de álgebra superior, ¿sí? Es el Kurosh. Kurosh, eso se llama. Bueno, en ese entonces lo editaba la editorial MEC, ahorita creo que lo edita el Musa. Y tienen ahí tienen aquí algunos textos en la biblioteca. Por si quieren ver esto más a detalle, con las demostraciones así, pero bien hechas. Aquí ya nada más les estoy mencionando un procedimiento, un proceso que se sigue de manera formal y de forma rigurosa en este texto. ¿Sí? Entonces, el Kurosh no es un libro para álgebra superior. No es un libro para álgebra superior. Entonces ahí ese libro, según yo lo compré porque tenía, pues yo sé, supuestamente me iba a servir para álgebra superior, pero nunca lo usé. Nunca lo usé en el carrera. Pues era lo que usábamos en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos donde los coeficientes, donde AN es el coeficiente principal, ¿sí? Y M1, M2, M3, así hasta MK, es igual a N. O sea, los coeficientes, perdón, el grado de los exponentes de cada factor, sumándolos, me tiene que dar el grado del polinomio inicial, ¿no? Relación con las derivadas, bueno, pues podemos ver que si tenemos un polinomio y es diferenciable, bueno, podemos tener n derivadas dependiendo de dependiendo de
del grado del polinomio, ¿no? En este caso nos detenemos en mj menos 1, ¿sí? Y esto sería igual a 0. Tomamos el polinomio de grado z menos zj, mj por qz, entonces la derivada sería esta. Simplemente aplicamos la derivada, en este caso, del producto, ¿sí? Y pues aplicamos la derivada del monorio, ¿no? Sería un proceso prácticamente simple, no es de mayor complicación. Entonces evaluamos z menos zj, y pues obviamente nos va a dar 0. ¿Sí? Obviamente si mj es mayor que 1. Repetimos el proceso de las derivadas hasta llegar a mj, o sea, al grado de la derivada mj, ¿sí? O sea, la mjésima derivada del polinomio, donde el polinomio tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Ejemplo riguroso, tomamos este polinomio, identificamos sus raíces, ¿sí? Bueno, tiene raíz 1 en cada caso, bueno, ahí está, ¿no? La raíz de z tiene multiplicidad 4. La descomposición de esto, bueno, sería, ¿no? Que bueno, no tiene mayor chiste. Este bicho. Verificamos con derivadas. Tomamos p evaluado en 1 igual a 0. La derivada, pues obviamente, evaluada en 1 me da 0. Y así sucesivamente, ¿no? Y esta ya sería la cuarta derivada. Tenemos, esto confirma que z es igual a 1, y es una raíz de multiplicidad 4. Caso general con coeficientes reales, ¿sí? Si tenemos el polinomio dentro del conjunto de los números reales, las raíces complejas no reales vienen en pares conjugados, ¿no? Si z más bi es raíz de multiplicidad de m, entonces z conjugado también es raíz, ¿no? De multiplicidad de m. Ya lo habíamos visto. Pero no desde esta perspectiva. Descomposición de factores reales, ¿sí? Tenemos esto. Observando que en el caso anterior teníamos una descomposición con factores lineales. En este caso estamos trabajando con, ¿cómo se llama? Exponentes. Son factores con exponente múltiple. Por tanto, z se descompone en factores lineales, cuadráticos y reductibles.